días, tardes o noches. Hoy vamos a exponer la regla de Simpson 3/8 de la asignatura de programación y métodos numéricos. Somos del grupo 529. Nuestro equipo está conformado por Cordero Sandoval Megan, Denis Pérez Diego, Hernández Romero José Ángel, un servidor, y Muñoz Rodríguez Edward Noé. Bueno, empezamos con lo que es una introducción al tema. Muy recurrentemente se suelen encontrar problemas en los que se deben integrar funciones que están definidas en forma tabular o en forma gráfica. Estas formas son las más comunes que encontramos a la hora de ver alguna función. La forma tabular es esta pequeña tabla donde vienen los valores de x y vemos cómo va avanzando nuestra curva, nuestra parábola. O la forma gráfica, que es simplemente la forma visual de ver lo que es una curva. Nuestro método, el método de Simpson, es el que produce menos errores en la estimación de la integral, pero hay que tomar en cuenta que tiene restricciones en su aplicación. Eso lo tocaremos un poco más adelante en la exposición. Ahora vamos a ver lo que es la historia. Esta regla se usa desde hace mucho tiempo antes que Thomas Simpson naciera. Es curioso, pero la fórmula fue utilizada por primera vez por el evangelista Torricelli. Pero esta regla corresponde a Johannes Kepler, que formuló la regla de Thonel en 1615. Hablamos de una diferencia de más de 100 años para que naciera Thomas Simpson. En este apartado viene una pequeña cita de referencias donde hacemos alusión a la información que tomamos de algunos otros autores. También les recomiendo ver el archivo Word que es utilizado, fue base para esta exposición, y ahí viene un poco más largo y tendido lo que es el desarrollo del método, y sería muy interesante que lo vieran para retroalimentar. Pasamos a lo que es la explicación del método. Para obtener una estimación más exacta de una integral es necesario utilizar polinomios de orden superior para conectar los puntos. Eso lo veremos en una gráfica que lo voy a puntualizar más adelante. Con la regla de Simpson es posible obtener una aproximación más precisa del área bajo la curva, que es lo que habíamos hablado y es lo que estamos buscando este método, encontrar el área bajo la curva. La regla de Simpson se puede ampliar si se subdivide en el intervalo AB. Estos intervalos son definidos por lo que es la integral, y en n subintervalos, todas de la misma longitud, h igual a b menos a sobre n. Esta fórmula es la que utilizaremos para saber la altura, y la utilizaremos más adelante en el método de Simpson cuando pasemos a lo que es el ejemplo. Cuando recibe el nombre de regla de Simpson 3/8 es una pregunta frecuente, y esta recibe ese nombre cuando el número de subdivisiones que se haga sea igual a 3. Entonces el método recibe el nombre de regla de Simpson. Aquí en la siguiente diapositiva vemos un pequeño recuadro con algunas letras. Quizás no saben lo que significa, entonces voy a proceder a explicarlo. Aquí dice que suponga que se tiene la función fx y los siguientes datos: a, xm, xn, b, f de a, f de xm, f de xn y f de b. Estos datos los utilizaremos para sustituir en la fórmula de Simpson, del método de Simpson, pero básicamente se refieren a los puntos donde se dividen en tres partes iguales al intervalo, dando como a el inicio, como xm y xn la parte media y b como el final. Aquí vemos que para calcular el área debajo de la curva, aplicando la regla de Simpson 3/8, se utiliza la siguiente fórmula, que es la que utilizaremos para hacer nuestro ejemplo. Aquí viene una función de fx definida de a a b. Esto va a ser igual a 3/8 de h. H es la fórmula que vimos anteriormente, que va a ser, aquí viene, que va a ser b menos a sobre 3, multiplicada por f de a
más 3f de xm más 3f de xn más f de b. Eso lo veremos más adelante en el ejemplo. Aquí viene lo que es el error estimado dado por la fórmula, que es x es igual a 3h a la quinta entre 80 f a la cuarta. El algoritmo que utilizamos es puesto para resolver nuestro ejemplo, y aquí utilizamos la fórmula del método de Simpson. Entonces viene lo que es dos librerías, stream, include math, y definimos nuestros variables como double. Aquí vienen todas a, b, x1 y x2 que corresponden a xn y xm respectivamente, f de x1, f de x2, h, f de a, f de b y w, que sería ya nuestra respuesta. Aquí vemos todo el procedimiento, nos pide que digitemos el primer valor y el segundo valor, que va a ser igual a y b, que es donde está definida nuestra función, y viene y hace todos los procedimientos matemáticos que veremos en la explicación de nuestro ejemplo. Así que pasaremos al diagrama. El diagrama básicamente es lo mismo que vimos en el algoritmo. Vemos cómo tenemos nuestras librerías, primero las definimos, luego lo que son nuestras variables, pedimos que se digite el primer valor, el segundo valor, y entran a nuestro algoritmo. De ahí procedemos con los movimientos matemáticos, y de ahí nos da W, que ya es nuestro resultado final. Ahora pasamos a la parte del ejemplo, donde se nos va a pedir calcular la integral de fx en el intervalo AB utilizando la regla de Simpson 3/8 con la altura con h igual a b menos a sobre 3. Pero primero vamos a ver lo que es una gráfica, que aquí viene cómo es que buscamos el área debajo de la curva. En la gráfica se muestra una parábola que se aproxima a una función real. Observa que se calcula en el área o la integral bajo la curva que pasa por los 4 puntos. Vemos 4 pequeños puntos que se entrelazan entre las dos parábolas. Como ven, aquí buscaríamos lo que hay entre esos puntos, lo que hay entre lo que es la parábola azul y la parábola rosa, que es lo que básicamente buscamos en esta fórmula, es el área bajo la curva. Este no va a ser nuestro ejemplo, pero es la manera de puntualizar. Vemos aquí en la fórmula, se encuentra h, a y b, límites, así como x1 y x2, que van a ser nuestros puntos. Recordemos que x1 y x2 corresponden a lo que vimos al principio, que era xn y xm. Aquí vemos que no nos dice la a ni la b, pero estas siempre van a ser presentadas por los problemas. Tenemos la fórmula de la altura, b menos a sobre 3. x1, esto es importante recordarlo, que lo vamos a utilizar más adelante. x1 es igual a más h, x2 es igual a más 2h. Después evaluamos la función fx en todos los puntos obtenidos, a, b, x1 y x2. Aquí vemos f de a es igual a fx, f de x1 es igual a fx, f de x2 es igual a fx y f de b es igual a fx. Esto lo utilizaremos para sustituir la fórmula de Simpson. Tenemos que sacar lo que es la fx de cada cosa. Luego se aplica la regla de Simpson 3/8, que es la que vimos anteriormente, igualita. Y se calcula el error estimado, primero sacando la cuarta derivada de la función y después utilizando la fórmula del error estimado. Aquí vemos f de x es igual a ex al cuadrado, f de 1x es igual a 2x al cuadrado, y así integrando hasta llegar al último y aplicar nuestra fórmula final, que es x es igual a 3h5 sobre 80 f a la cuarta, que sería nuestra última función que aquí vemos en este caso. Para calcular la integral de
fx igual a ex logaritmo de x en el intervalo de 1 a 3 aplicando la regla de Simpson. Este es nuestro ejemplo, que es el que presentamos, y aquí vemos una tabla similar a la que vimos al principio, que dice 1, x1, x2 y 3. Como vemos, a es igual a 1, b es igual a 3, x1 y x2 corresponde a lo que era xm y xn. Aquí tenemos la función sustituida en a, la función sustituida en x1, la función sustituida en x2 y la función sustituida en b. Como vemos, primero vamos a sacar la h, que es igual a 3 menos 1, lo que es b menos a, sobre 3, que nos daría 2 tercios. Luego aquí tenemos a y b, que ya hemos dicho que era 1 y 3. x1, que recordemos que va a ser 1 más h, que es 2 tercios, entonces nos da como resultado 5 tercios. x2, que es igual a 1 más 2h, que es igual a 1 más 2 por 2 tercios, que nos da 7 tercios. Aquí ya empezamos a sustituir la función en 1 o en a, que nos da igual a 0, la función en x1, que nos da, o sea, la función en 5 tercios, que nos da 2.70, 45, 611, la función en x2, que nos da o la función en 7 tercios, que nos da 8.7375, 545, y la función en b, que nos da 22.06621, 769. Estos valores los vamos a aplicar en la regla de Simpson. Como vemos, aquí tenemos nuestra función definida en 1 y 3, que sería nuestra a y b, y va a ser igual a 3 octavos multiplicados por 2 tercios, que es nuestra h, por f de 1 más 3f de 5 tercios, que sería nuestra x1, más 3f de 7 tercios, que es nuestra x2, más 3 de f3, que es nuestra b. Como vemos, nada más sustituimos. Después de los procedimientos matemáticos correspondientes, nos da un resultado de 14.09 81 41 12. Luego se calcula el error estimado sacando la cuarta derivada de la función. Derivamos nuestra función hasta 4 y ya de ahí aplicamos la fórmula, y esta nos da que nuestro error estimado nos da menos 0.0376179. Nuestros resultados son los siguientes, ya presentados de forma directa: 14.09 81 41 12 y 0.0376 179, que sería nuestro error estimado. Aquí vemos lo que es la gráfica, la pusimos en un programa para graficar y vemos que es muy similar el resultado que obtuvimos al comparar los resultados que nos da el programa y nos da nuestro ejercicio hecho. Bueno, y por último tenemos los ejercicios que dejamos, que son básicamente similares a cómo resolvimos nuestro problema. Y lo que es la conclusión, pasamos a la conclusión directamente. Es la aplicación de este método numérico se da cuando el número de subdivisiones que se haga sea igual a 3, o sea, n igual a 3, cuando utilizamos h es igual a menos b sobre 3. Ese es el número de subdivisiones. En general, los métodos de Simpson 1 tercio y 3 octavos son muy precisos para encontrar lo que es el área debajo de la curva. El método 3 octavos es más preciso. Este determina el área debajo de una parábola hasta de tercer grado. Con eso terminamos nuestra exposición. Espero que les haya servido mucho y muchas gracias por ver.